Hola, buenas tardes. Nosotras somos el grupo Data Quiz, el cual está conformado por Jennifer Vanessa Flores Hernández, Oded Alexandra López Venga, Rosa Isela Rojas Reyes, Florantela Flores y Neikel Yesmeli Urbina. Nuestro tema a tratar es la prueba de hipótesis para la diferencia de medios. Hoy les traeremos un tema clave para decidir con hechos y no con suposiciones la prueba de hipótesis de diferencias de medias. En ingeniería industrial siempre comparamos procesos, proveedores o métodos. Por ejemplo, si un nuevo ensamblaje es más rápido o un proveedor ofrece mejor calidad. Para responder estas dudas con seguridad usamos la prueba de diferencia de medias que nos permite decidir con datos y no con intuición. Imagínate dos poblaciones discutiendo. ¿Quién es diferente? Ambas gritan, ambas aseguran tener la razón. Pero en medio del caos aparece la prueba de hipótesis. Con voz firme y mirada crítica declara: no voy a creer en nadie sin evidencia. ¿Por qué? La prueba de hipótesis para la diferencia de media es fundamental en ingeniería industrial porque permite comparar de forma objetiva dos procesos, métodos, máquinas o materiales para determinar si realmente existe una diferencia significativa en su desempeño. Prueba de hipótesis. En estadística, una prueba de hipótesis es un método estadístico utilizado para determinar si hay suficiente evidencia en una muestra de datos para respaldar o rechazar una suposición sobre una población. Dos candidatos llegan a una entrevista, media A y media B. A simple vista parecen iguales, no puedo decidir solo con mi ojo, necesito pruebas para saber si realmente son diferentes. La prueba de hipótesis para la diferencia de media es un método estadístico que permite determinar si dos grupos presentan diferencia significativa en su promedio. Se aplica cuando se desea comprar dos procesos, máquina, método, turnos, proveedor u otros elementos propios del análisis industrial. Esta prueba sirve para aceptar o rechazar la afirmación de que las medias de dos poblaciones son o iguales o diferentes. En otras palabras, permite decidir si existe evidencia suficiente para concluir que los promedios poblacionales son distintos o si cualquier diferencia observada es producto del azar. Los elementos de la prueba de hipótesis son los siguientes. La hipótesis nula es la afirmación inicial que se asume como verdadera, mientras la evidencia no muestra lo contrario. En esta prueba siempre plantea que no hay diferencia entre las medias poblacionales. Hipótesis alternativa representa lo que se quiere demostrar. Afirma que si existe una diferencia entre las medias, ya sea la media 1 sea mayor, menor o simplemente distinta a la media 2. Nivel de significación. La probabilidad máxima de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. La fórmula de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias varía según si se conocen las varianzas de las poblaciones y en caso contrario, de ese se puede suponer que son iguales o distintas. Así pues, en este apartado veremos cuál es la fórmula que se debe utilizar según el caso. Existen tres posibles casos para los cuales podemos aplicar tres fórmulas diferentes. El primero de ellos es cuando las varianzas son conocidas. El segundo caso es cuando las varianzas son desconocidas e iguales. Y el tercer caso es cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Los componentes de la fórmula son los siguientes. Z es el estadístico de la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias con varianza conocida, el cual sigue una distribución normal estándar. X barra subíndice 1 es la media de la muestra 1. X barra subíndice 2 es la media de la muestra 2. Mu subíndice 1 es la media de la población 1. Mu subíndice 2 es la media de la población 2. La desviación estándar de la población 1, la desviación estándar de la población 2, N sub 1 y N sub 2 son los tamaños de la muestra 1 y muestra 2 respectivamente. Esta fórmula consta de los siguientes componentes. T es el estadístico de la prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianzas desconocidas, el cual sigue una distribución T-student con N subíndice 1 más N subíndice 2 menos 2 grados de libertad. X barra subíndice 1 es la media de la muestra 1. X barra subíndice 2 es la media de la muestra 2. Mu subíndice 1 es la media de la población 1. Mu subíndice 2 es la media de la población 2. SP en este caso es la desviación estándar combinada. N subíndice 1 el tamaño de la muestra 1 y N subíndice 2 el tamaño de la muestra 2.
La desviación estándar combinada de las dos muestras se calcula con la siguiente fórmula. En esta fórmula, T es el estadístico de la prueba de hipótesis de la diferencia de medias con varianzas desconocidas, el cual sigue una distribución T-student. X barra subíndice 1 es la media de la muestra 1. X barra 2 es la media de la muestra 2. Mu 1 es la media de la población 1. Mu 2 es la media de la población 2. Desviación estándar de la población 1, desviación estándar de la población 2, N1 el tamaño de la muestra 1 y N2 el tamaño de la muestra 2. Bueno, a continuación les estaré explicando un ejemplo acerca de prueba de hipótesis para la diferencia de medias con varianza conocida. El enunciado del ejercicio es el siguiente. En una planta de manufactura se utilizan dos máquinas inyectoras para producir tapas plásticas. La gerencia quiere verificar si la máquina A produce piezas con un tiempo promedio de ciclo menor que la máquina B. El ejercicio nos brinda los siguientes datos y tenemos que la desviación estándar 1 es de 1.2 segundos, la desviación estándar 2 es de 1.5 segundos y la media muestral 1 es de 12.5 segundos y la media muestral 2 es de 13.1 segundos. Y como tamaño de la muestra tenemos que N1 es igual a 40 y N2 es igual a 35. Planteamiento de hipótesis. Decimos que la hipótesis nula es igual a la media poblacional 1 mayor o igual a la media poblacional 2. ¿Por qué se plantea de esta manera? Porque esta hipótesis nula significa que la máquina A no es más rápida que la máquina B. Es decir, que la hipótesis nula plantea que la máquina A tiene el mismo tiempo promedio que la máquina B o que es más lenta que la máquina B. Bajo el criterio de hipótesis nula, decimos que la media poblacional 1 menos la media poblacional es igual a 0. ¿Por qué? Porque si ambas tuvieran el mismo promedio, la diferencia es igual a 0. La ecuación que vamos a utilizar es sobre la varianza conocida y sustituyendo los datos tenemos que 12.5 menos 13.1 menos la media poblacional que nos da 0 sobre la raíz cuadrada de 1.2 sobre 40 más 1.5 sobre 35. Haciendo el cálculo de esto nos da menos 0.6 sobre la raíz cuadrada de estos valores que son 0.3 más 0.04. Siguiendo con la ecuación decimos que menos 0.6 sobre la suma de este valor que sacamos aquí, entonces nos da 0.072. Ya dividiendo estos dos valores nos da el resultado final que es de menos 2.22. Valor crítico. Tenemos un nivel de significancia del 0.05. Luego decimos que Z es igual a menos 1.645. Luego decimos que como nos dio este valor, decimos que menos 2.22 es menor a menos 1.645. Entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula. Para encontrar el p-valor decimos que la probabilidad de 2 menor o igual a menos 2.22 es de 0.0132. Luego decimos que la probabilidad de 2 menor a menos 2.22 es igual a 1 menos 0.9868 y como resultado final decimos que la probabilidad de 2 menor a menos 2.22 es de 0.0132. Para estos valores utilizamos la tabla de distribución. En conclusión, la prueba de hipótesis para la diferencia de media es una herramienta clave que convierte la incertidumbre en información confiable. Gracias a ella podemos demostrar con datos si realmente existe una diferencia significativa en dos procesos, materiales o métodos. En pocas palabras, esta prueba nos ayuda a validar mejor, a identificar problemas y tomar decisiones más inteligentes. Todo con evidencia estadística que respalda cada acción que implementamos.